La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Continuamos con la iglesia primitiva número 5. El Espíritu nos consuela. Vamos a la lectura en Eclesiastés. Salomón escribe Eclesiastés 4:1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Tengan en cuenta que aquí está hablando Salomón alegóricamente de las personas que están siendo oprimidas, que es alegórico para toda persona. Antes de llegar a los pies de Cristo, todos somos oprimidos, todos sin excepción por Satanás. Entonces, cuando somos oprimidos y no tenemos a Cristo, pues ¿quién nos consuela? No hay nadie en quien consuele. Está escrito y la gente que lo ha vivido lo sabe, ¿verdad? No hay quien se preocupe. Hay gente que dice, por ejemplo, hay un dicho por ahí que dice, al 50% de la gente no le interesan tus problemas. Y al otro 50, es un dicho, ¿verdad? Y al otro 50 le da gusto que tengas esos problemas. Entonces, pero vamos a ver que nosotros como cristianos tenemos consolador y ese es Dios, ¿verdad? Entonces hay una profecía en Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos del pecado y a los presos, apertura de la cárcel, presos en el pecado, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza contra los demonios del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, de Jerusalén, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Viene Jesús y él confirma esto. En Lucas 4:16 al 21, vino Jesús a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto él el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué hizo Jesús cuando vino? En la carne sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, a todas las personas que estaban oprimidos por Satanás. ¿Recuerdan una escritura donde está una señora que está encorvada y como era día de reposo? Él siempre hacía esto en día de reposo. Las personas que guardaban la ley nomás se le quedaban viendo, ¿verdad? A ver qué iba a hacer. Entonces dice Jesús: ¿es lícito hacer el bien en día de reposo? ¿Verdad? Les llamó hipócritas a las personas estas porque se enojaban porque Jesús sanaba. Que es alegórico para la iglesia, ¿verdad? De que en realidad cuando se habla de sanar a esta mujer encorvada, Jesús dijo, ¿verdad? ¿Por qué se enojan? Que yo sane a esta mujer que Satanás la tenía así por tantos años. Entonces,
Eso es alegórico, ¿verdad? De que nosotros no andamos caminando bien con el Señor, precisamente porque Satanás lo impide. Pero ya una vez que viene Cristo, ¿verdad? Él con su sangre, con su sacrificio, nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros ya no tenemos ya por qué ser castigados una vez que nosotros creemos. Ese es el mandamiento, ¿ok? Creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Mucha gente nada más lo dice de aquí para afuera y en realidad no lo creen, ¿verdad? Es ahí la importancia del Espíritu. Entonces vamos a mirar por qué mucha gente no cree, ¿verdad? Porque hay gente que se dice cristiana, pero en realidad no han creído, ¿verdad? Vamos a continuar aquí en Juan 16, 7 al 13. La profecía se cumple con Jesús. Él vino a dar libertad a los oprimidos, a consolar a su pueblo. Hablando Jesús en Juan 16, 7 al 13, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, todavía no creemos, ¿verdad? Creemos en la carne, pero no en el Espíritu. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Vamos a Juan 6:28, hablando Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué hacemos, Cristo? ¿Qué hacemos? Y les respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, este es el mandamiento, que creáis en el que Él ha enviado. Ese es el mandamiento de vida, creer en Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora vamos a Juan 14 del 15 al 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Que crean, que acabamos de leer. Lean el contexto de 14, del capítulo 14, desde el 1 al 14. Yo solamente estoy comenzando del 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Que crean en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, que murió por nosotros en la cruz llevando nuestras iniquidades, o nosotros somos justificados en Él, y que amemos a nuestro prójimo. ¿Ok? El Espíritu Santo se recibe por fe, por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el mandamiento. Guarden el mandamiento. Ahora, ya una vez que recibimos el Espíritu, nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Comenzamos en la carne, pero después en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, fíjense, si me amáis, guardad mis mandamientos, creer en Cristo y amar a nuestro prójimo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense cómo el Señor, yo no puse un versículo, pero el Señor nos instruye. Ahorita me está diciendo, está en Juan, en el capítulo 3, el versículo más famoso, que es 3:16. Ahí enseguidita, en el 3:18, 3:19, dice, y esta es la condenación. O sea, se habla de Juan 3:16 de cuánto amó el Padre al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Y luego dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
amaron más. O sea, aquí se habla de guardar los mandamientos. Entonces el Señor te dice, sígueme, sígueme. Tú dices, no, Señor, pero cree en mí para que tengas vida eterna. O sea, vas a tener vida, vas a ser feliz en Cristo, vas a ser completo en Cristo. Tú dices, ay, Señor, pero mira, es que tú sígueme, tú sígueme. Pero mira, Señor, es que pues no quiero dejar a mi pareja, estoy viviendo en adulterio, no quiero dejar el robo, no quiero, esas son las obras. Entonces mucha gente prefiere, o sea, porque dicen, es que ¿cómo le voy a hacer si no robo, pues ¿cómo le voy a hacer? Cristo simplemente te dice, sígueme, cree. Desgraciadamente mucha gente no le cree, no le creen. No le creen, esa es la realidad, no le creen. Porque si creyeran, todos somos pecadores, todos sin excepción. Entonces tú síguelo y vas a ver ya cómo Dios te ayuda a dejar a través del Espíritu las cosas que no nos convienen. Porque nadie es bueno. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes de vez en cuando, no, para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Una persona incrédula no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, porque vosotros le conocéis a Cristo, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No los dejaré huérfanos. ¿Se fijan cómo Cristo aquí es nuestro Padre también? No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos de creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y los guarda, o sea, que te quedes con eso y que ames a tu prójimo, que no te salgas de ahí, ¿no? De que después no digas, ay, mira, Señor, y todo lo que yo hago esto porque yo soy bueno. No te salgas de ahí. Tú simplemente crees que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por ti. Ese es el mandamiento. No te salgas de ahí. ¿Verdad? Casi todas las doctrinas te enseñan eso. Si cumples los 10 mandamientos, estás bien. Pero si no los cumples, estás en pecado mortal. Falsa doctrina. Es por fe. No te salgas de ahí. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo. Lean el capítulo 14, léanlo y pídanle a Dios que les dé luz para que lo entiendan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo se manifiesta. Cristo se manifiesta cuando ponemos la confianza en él. Conocemos, los que creemos, los que hemos creído, por gracia hemos recibido esto. Hemos visto esa manifestación de Cristo, ¿verdad? Pero es por fe. Ahora vamos a Hechos 2:38. Pedro les dijo, una vez que les predica el Evangelio, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros, o sea, llénense, conozcan de Cristo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, si tú no obedeces, tú no puedes recibir el Espíritu Santo. ¿Obedecer en qué? Cristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de vida? O en el caso es
En el otro caso, el mandamiento de muerte, el no creer en Cristo como el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, si Cristo es el Hijo de Dios y la obra que Él hizo, si nosotros creemos a esa obra, decimos, ok, Señor, yo lo creo. Ok, ama a tu prójimo, perdónalo. No, Señor, pero mira todo lo que me ha hecho. Entonces, justicia, Señor. ¿Cómo justicia? La justicia es de que lo perdone. Pues si tú estás siendo justificado por lo que Cristo hizo por ti, entonces tú dices, no, Cristo te dice, perdona. No, Señor, justicia. ¿Quieres justicia? Ok. Entonces te voy a hacer justicia. A Satanás le va a dar duro a ese que te hizo mal, pero a ti también. Como tú no quieres perdonar, ¿verdad? Entonces a ti también Satanás te va a dar duro. Entonces no te conviene no perdonar. Señor, pero todo lo que me ha hecho. Necios a no querer perdonar. Bueno, el tiempo lo dirá. Ya lo que estés ahí con el agua hasta acá y que ya no puedo, Señor, ayúdame. Dios te deja. Dios castiga. Dios castiga. ¿Y a quién usa? Precisamente a Satanás para que te castigue. Porque Satanás tiene permiso. Ahora vamos a lo que dice toda la palabra de Dios, lo que está en el Antiguo Testamento, profetizando. Toda esta palabra ya está. Cristo lo que vino a hacer, vino a confirmar y a enseñarnos lo que ya estaba escrito. Salmo 86, 17. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, los demonios nos aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Tus consolaciones. Salmo 119, 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Salmo 119, 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás, Señor? Isaías 12, 1. En aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Sí, Señor. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, a Israel, a Jerusalén, a la iglesia, vaya. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en el huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. El huerto, ahí donde vino, donde mandó a Adán, que es simbólico de Cristo. Nuestro huerto es Cristo. La tierra prometida es Cristo. Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría. Nosotros tenemos vida cuando le conocemos a Él. Esa es la verdadera vida. Y los que lo vivimos, lo sabemos, ¿verdad? Por eso predicamos. Isaías 51:12. Fíjense lo que dice el Señor. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Ahora vamos a Hechos 15, 28, 32. Porque ha parecido bien a el Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias,
que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta que se escribió, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, fíjense cómo es como Dios nos consuela. Por eso yo les digo, hermanos, es necesario que lean toda la Biblia. Porque en la medida que lees la Biblia, ahí está la palabra de Dios. Entonces te viene la tribulación. Entonces el Espíritu Santo te trae a la memoria ese versículo, ya sea la palabra. A mí en lo personal muchas veces me da el versículo, ¿verdad? Porque yo no me sé la Biblia de memoria. Entonces a veces el Señor me da un mensaje, a veces me siento, pues sí, o sea, de repente no tengo ese gozo o me siento mal a veces porque no hice algo. Y le digo, Señor, perdóneme, ¿verdad? A veces siento que Él está enojado conmigo. Y me da palabra, y me da versículos. Y en esos versículos Dios te consuela, te dice, hijito mío, yo te amo. No temas, no temas. Entonces es necesario, hermanos, que lean toda la palabra de Dios. Yo estoy compartiendo con ustedes de alguna forma también a través del Espíritu para consolarlos, porque ese es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros lo vivimos y se transmite. Nosotros podemos a través de la palabra confortar a nuestros hermanos. Pero también si una persona se resiste a creer, entonces pues no es culpa ya de uno, no es culpa de Dios, es simplemente que la gente prefiere el mundo. O sea, cuando una persona prefiere el mundo, Dios no te puede consolar porque estás rechazando a Cristo. Estás rechazando a Cristo. Entonces yo les he dado muchos ejemplos. Imagínense, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. ¿Cómo se ve una persona, por ejemplo? Imagínense una pareja que se casa, ¿verdad? Entonces esta mujer se casa, en este caso la iglesia, alegóricamente, le dice a su esposo, esposo mío, fíjate que pues a mí me gusta aquel hombre porque tiene cosas que tú no me puedes dar, ¿verdad? Entonces, deja que él me dé esas cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Que tú no me puedes dar. Entonces, mucha iglesia piensa así, desgraciadamente. O sea, como diciendo, por ejemplo, cuando pide, Señor, dame dinero para comprar esto, es lo mismo. O sea, en la medida de que tú te llenas de Cristo, Cristo te da lo que necesitas, pero, o sea, ¿qué es más valioso? ¿Que tú tengas paz aún en la necesidad? ¿O que tengas mucho dinero y no tengas paz? Sabemos que hay mucha gente con mucho dinero que no tiene paz, se suicidan. Pero ¿por qué la gente siempre está pidiendo dinero? Porque no creen. Porque no creen. Es como hacerle, imagínate que tu esposa te diga, mira, déjame, tú no me puedes comprar estas cosas, pero deja que mi amante me las compre. ¿Cómo suena eso? Pues así es cuando pides cosas materiales. Así es cuando le pides a Dios las cosas materiales. Cuando deberías de pedir las cosas espirituales. Todos carnalmente somos así. Ahí la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación de la iglesia,
exhortación y consolación. O sea, es necesario, es necesario la guianza del Espíritu Santo cuando el pastor, la persona que está predicando la palabra de Dios, les está dando duro y nunca hay edificación, exhortación y consolación, pura exhortación, pura exhortación, pura exhortación. ¿Y dónde está la edificación? ¿Dónde está la consolación? ¿Verdad? Muchas veces el pastor es carnal y él está diciendo, no, pues él está viendo, ¿verdad? Y les da duro. Y ahí la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces debemos de mirar cómo un pastor, si en realidad es de Dios o no, cómo por su fruto. Si el mismo pastor está pidiendo cosas materiales, sálganse de ahí. Ese no es un pastor de Dios, ese no es un discípulo de Dios. Segundo de Corintios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Se fijan? Tenemos tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, o sea, con nuestro ejemplo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y termino con este versículo. Déjeme ver dónde lo dejé, que está en Isaías 41. Fíjense lo que dice el Señor. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Se acuerdan cada que llegaba Cristo a algún lugar? Shalom, la paz esté con ustedes. No temas. Venía alguien, Señor, mira, no temas, hijo mío, no temas. Ten fe nada más. ¿Ok? Acuérdense de ese Isaías 41. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.